Necesitamos una meditación práctica para la transformación del ego, de una manera urgente, para ver ese monstruo de frente. La mente es una entidad poderosa, ocupada por el ego, y es necesario recuperar ese poder de la mente que todos tenemos. Necesitamos transformar y desalojar el ego. De este tema se habla mucho. Se menciona el objetivo, el camino de la meditación, pero no se habla de lo práctico. No se habla de lo que nosotros sentimos en ese momento de la meditación, de lo que llega a la mente. Hoy el tema es eso, es un tema práctico, de mirar de frente al ego. ¿Cómo es esa meditación práctica? Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Amigos, todo el mundo ahora está hablando del ego. Y antes también se hablaba, pero no como ahora. Dicen que el ego es malo, que el ego es fastidioso, que el ego nos hace daño, que nos hace mal, que hay que destruirlo, que hay que transformarlo. Es muy normal encontrar que se proponen retos, unas meditaciones que diría yo forzadas, inclusive unas prácticas muy impuestas, palabras en sánscrito. Hay todas unas brigadas extranjeras y a pesar de todo eso, el ego está intacto. ¿Por qué? Porque esa gran transformación requiere de disciplina, de continuidad, de comprender, de personalizar ese trabajo. Además de ser reales. Aquí no funciona nada artificial. Y cuando hablo de reales, son esas respuestas que nosotros nos damos en medio de la meditación. Necesitamos hablar de la verdad. Hoy veamos esa meditación práctica para mirar de frente al ego. Pero quiero invitarlos, precisamente antes de abordar este tema, esta meditación práctica del ego, a que se suscriban, a que le den like, precisamente para que esta meditación para la gran transformación de la mente se divulgue, para que sea conocida. Los invito a que entren a la página de Hilda Strauss. Ahí van a ver radio en directo, grabaciones del programa de radio, Hora Colombia de 9 a 11 de la mañana. Ahí también en el home están todas las meditaciones express. Y recordemos que hay que comenzar a meditar ya. Y eso lo encuentran en hildastrauss.com. Y los temas del blog, que son muy afines a todos los temas que tratamos aquí en los videos. Esa es mi invitación. El tema, mirar de frente al ego. Una meditación práctica. Y vamos a compartirla y vamos a verla, pero hay que aclarar determinadas cosas. Miren, hay una cosa cierta. La meditación, la práctica de la meditación entre nosotros, los occidentales, ha ido aumentando. Casi que puedo decir que en todo el mundo, y esto es un hecho ya irrefutable.
Hay muchísimas personas que tienen, digamos, su religión, sus tradiciones, pero a pesar de eso, han ido perdiendo el miedo. Han ido cayendo en la cuenta de la importancia de la herramienta de la meditación, porque la meditación es una herramienta. Y también le han ido perdiendo el miedo a la paila, a las amenazas, a los chantajes. Y este es un aumento real. Ahora, nosotros aquí tenemos que clasificar 3 grupos. Hay unos meditadores que yo calificaría de moda, de chic, unos primeros meditadores un poco snob, que se muestran como personas especiales, que son meditadores en apariencia. Se llenan de elementos, tienen un sitio reservado, montan historias en redes, se llenan de elementos y de objetos asociados a la meditación. Pero no meditan, todo es apariencia. Son unas personas elegantemente artificiales. Hay un segundo grupo de meditadores que son los meditadores ambiciosos. Los meditadores ambiciosos han tenido alguna experiencia. Este segundo grupo saben de las facultades que se despiertan con la meditación. Saben de esa visión más allá de los ojos físicos. Conocen y hablan y se han acercado de alguna manera al desdoblamiento, a esas facultades, a esos poderes. No como un camino, sino lo han visto como un objetivo. Yo quiero despertar facultades para saber, para conocer, para chismear un poco más allá de aquí, de la tercera dimensión. Pero eso es equivocado. Eso es absolutamente equivocado. Y hay el tercer grupo de los meditadores genuinos, de unos meditadores que están realmente preocupados por un desarrollo interno, por una evolución espiritual, por llegar a esa iluminación. Son personas generosas, sonrientes, optimistas, permanentemente aprendiendo, muy disciplinados, sencillos y siempre buscando la verdad. Ahora, también quiero comentarles algo. Yo defiendo un poco a los meditadores ambiciosos y ya les digo por qué. Porque se inician con ese desarrollo de facultades, con ese objetivo. Comienza la meditación como una zanahoria, pero poco a poco van cayendo en la cuenta. Poco a poco se van dando cuenta que esos son elementos del camino, pero que no es el objetivo, que el objetivo es otro, que el objetivo es precisamente ese despertar de la conciencia, ese recorrer un camino a casa, que es algo espectacular. Y en medio de todo eso, descubren una cosa que se llama el pequeño samadhi inicial. ¿Qué es eso de lo que yo estoy hablando? ¿Qué es el pequeño samadhi inicial? Esto primero que todo. Hay que hablar que es una meditación divertida, una meditación de ojos abiertos, donde vamos a escoger un sillón y ahí tenemos que lograr una relajación. Ahí necesitamos soltarnos. Y es una meditación de ojos abiertos que preferiblemente debemos hacerla de día. Podemos hacerla también en el exterior, lo podemos hacer en un parque, en algún lado, no importa, en una finca, en cualquier lado. Por eso es que voy a hablar de que debemos levantar los ojos y mirar el cielo. O miramos el techo, simplemente miramos el techo y nos soltamos. Inhalamos.
Y mientras inhalamos, es muy importante que seamos conscientes de esta vida, que inhalemos la oportunidad de esta vida, que sintamos la emoción del privilegio de estar vivos y de tener esta oportunidad de aprender. Cuando inhalamos por la nariz, inhalemos todo eso y sintamos esa emoción con nuestra mente en calma. Y sintamos cómo esa emoción nos llega, nos invade y se expande. Esa meditación es una meditación cortica, muy cortica, porque eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasa con esta meditación de ese pequeño samadhi inicial que nos recarga, nos equilibra? Ese pequeño samadhi y esa alegría y esa expansión de esa emoción, esa pequeña meditación descubre o manifiesta un aspecto confortable, algo lindo y de verdad divertido de la meditación. Y hay ahora como un escándalo de la atención plena, de sati, del mindfulness. ¿Y todo eso de dónde viene? Todo eso es de vipassana, que nace, ese vipassana, nace en ese preciosísimo Theravada. Esa misma meditación es la misma meditación budista, o del Zen, o Bon, o védica. Es la misma concentración taoísta, o cristiana, o la contemplación judía, o esa sintonía del chamán. Aquí hay que entender que el ego simplemente nos ha engañado. Y nos ha engañado para creer que la meditación es mala, horrorosa, imposible, eso está lleno de herejía. Y además que es aburrida, tediosa, difícil y complicada. Y nada de eso es cierto. Y vamos a ver, y tenemos que aprender a ver el monstruo de frente. Al principio, esto va a ser como una lucecita, como una exploración allá, como algo ajeno, tímido, aunque familiar de todas maneras. Pero en la medida que la repetimos y en la medida que la abordamos una y otra vez, se vuelve familiar, como todas las cosas que vamos aprendiendo y vamos incluyendo en nuestra vida. Y entonces vamos a ir teniendo más confianza. Y luego se va a convertir en una puerta grande, enorme, eterna, a través de la que podemos entrar a cualquier momento a otro mundo. Esta no es una meditación mía, esta es una meditación que yo la voy a compartir de una manera sencilla a lo Irene, sin ponerle tanta tiza, ni tantos nombres, ni tantas arandelas, porque eso evita que nosotros nos acerquemos a esa verdad. Y es una meditación práctica, que tiene 4 pasos. 4 pasos sencillitos, que tenemos que tener siempre en cuenta. El primer paso, la montaña. Segundo paso, la danza. Tercer paso, el abandono. Y el último paso, el sabio silencioso. El primer paso es la montaña. Esta es una meditación de ojos cerrados, sentados, con la columna muy recta, en una silla, en un sillón. Si queremos, podemos ponernos en posición de loto, pero no es lo nuestro. Vuelvo y repito, podemos hacerlo ahí en el borde de la cama, en un asiento de la oficina, en un rincón que tengamos dedicado para la meditación.
Esta es una meditación que la podemos hacer de día o de noche. Tenemos que relajarnos. Tenemos que ser conscientes de todo el peso de nuestro cuerpo. Cómo nuestro cuerpo descansa en la silla, en la superficie, cómo se apoya. Somos una montaña y nos relajamos. Y en ese momento que nos relajamos, que soltamos el peso, hay un equilibrio. Somos una montaña. Y si somos una montaña es firme. Una montaña es quieta, con un centro, con un equilibrio perfecto y con un relajamiento total. Tenemos que pensar que somos una montaña. Esto es muy común en yoga, en las artes marciales, en el tai chi. Se habla de fuerza, de equilibrio, de estabilidad. Es el concepto de la montaña. Equilibrio, fuerza, estabilidad. Y debemos relajarnos con esa voluntad superior que todos tenemos y sosegarnos, equilibrarnos y afirmarnos precisamente en esa montaña, quietos, firmes, relajados, soltando, apoyando todo nuestro cuerpo en esa superficie. El segundo paso es la danza. En esta fase hay una ayuda que todos tenemos y es esa coordinación, ese baile con la respiración, donde nos concentramos. Inhalamos, 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 concentrados en la inhalación, muy concentrados en la inhalación. Y vemos una luz que entra por las fosas nasales. Y vemos también una luz que sale de las fosas nasales cuando exhalamos. Vemos esa luz. La vemos, la oímos, la sentimos, la imaginamos, la vemos en la pantalla mental. Es urgente que pongamos eso en nuestra pantalla mental, porque eso nos apoya. Recordemos que en meditación primero imaginamos y después vemos. Entonces es importante. Y este segundo paso es eso, esa respiración de inhalar y exhalar en esa danza, con esa luz que entra y sale. Una danza con ese aire, con ese oxígeno, con ese dharma. ¿Por qué digo dharma? Porque estoy hablando de luz y el oxígeno está en ese tejido, pertenece al tejido. Entonces, en ese segundo punto, esa montaña quieta, tranquila, inicia una danza con el Dharma. Hermosísimo. El tercer paso es el abandono. Amigos, por simple o por difícil que nos cueste entender, nosotros en esa meditación debemos soltar.
soltar. Primero, tensión, relajarnos, liberarnos, estar en paz, calma, quietos. Tenemos que liberarnos del pasado, tenemos que liberarnos del futuro. El pasado ya pasó. El futuro no tenemos ni idea. El futuro se construye segundo a segundo con el presente. Entonces, en lo que debemos pensar es meditar en el presente. Es una clave. La clave de esta meditación, que es una meditación práctica, es precisamente pensar en el presente. Debemos soltar las expectativas. Debemos abandonar la angustia. Debemos abandonar la desconfianza, el miedo, los chantajes. Todo eso que nos ata. Y nosotros en este punto de la meditación debemos, en medio de esa meditación, decirnos la verdad que nos ata y soltar, abandonar todo eso. Y el cuarto paso es la fase del sabio silencioso. ¿Qué es ese sabio silencioso? Es ese personaje que observa. Observa los pensamientos que van llegando a la pantalla mental. Los observa calladamente, sabiamente. ¿Y por qué digo sabiamente? Porque el sabio no juzga, no critica, no se escandaliza, no reprende, no elige, no condena, no quiere conseguir. Simplemente como si fuera una película, casi que ajena a sí mismo. El sabio silencioso observa. Simplemente mira los pensamientos. Repito, no opina, no condena. No cae en la dualidad. Ay, esto es bonito, esto es feo, esto me parece, esto no me parece. Simplemente observa. Y aquí es cuando viene algo súper interesante. Cuando yo estoy meditando, ¿qué le pasa al señor ego? Nos muestra un montón de ideas y un montón de imágenes perturbadoras o que pretenden ser muy perturbadoras. Por eso hablo de no opine, no se escandalice, no condene. Porque es un recurso del ego para ver, la voy a asustar, lo voy a asustar tanto que necesito que interrumpa. Yo necesito que no medite porque el ego sabe que comienza su fin. Entonces muestra pensamientos que no me gustaría tener, que sabe que los rechazaría, que sabe que me inquietarían, que me atormentarían. Y miren, eso es algo magnífico, tal como lo estoy diciendo. Es algo absolutamente interesante. ¿Por qué? Porque eso es materia prima de la meditación. A veces el ego, a veces no, siempre el ego recurre a las cosas más íntimas, más calladas, que más nos atormenten, que más nos perturben. Y eso es algo magnífico, ¿por qué? Porque eso está ya callado, tapado. Y por eso hablo que eso se convierte en materia prima de la meditación. Ahí el ego lo que nos está haciendo a nosotros es un favor. Veamos eso con atención. Pero no lo condenen, no se escandalicen, observen simplemente. Simplemente vean eso, ¿cómo lo diría yo? Véanlo como que es un huésped que ayuda. Todas esas mis imágenes y todo eso. No se asusten.
no condenen. Mírenlo de frente. No evada los temas, no evada las cosas. Y enfréntelo. Enfréntelo como esa montaña quieta, equilibrada, firme, tranquila, con alegría, con ánimo de investigación, con ánimo de estudio. Y casi que hago la misma referencia. Aquí hay que trabajar como los niños, sin tanta cosa. Los niños no preguntan tanto, no cuestionan tanto. Uno le dice a un niño, levanta la mano, y el niño levanta la mano y no comienza a la izquierda y a la derecha. ¿Hasta dónde la levanto? ¿La bajo? No, los niños son mucho más sencillos, más simples. Y tenemos que ver ese monstruo de frente, con alegría, con equilibrio, con tranquilidad, con serenidad. Esa es la manera de verlo, de cumplir estos 4 pasos. La montaña, la danza, el abandono y el sabio silencioso. Es una meditación maravillosa, divertida y sobre todo efectiva. Miren, en el momento de la meditación se presentan una gama de sensaciones impresionantes. Aparecen 1000 imágenes. Aparecen nuestros apegos, nuestras obsesiones. Mírelas, mírelas de frente, obsérvelas. Ahí aparece el miedo, aparecen los traumas, aparecen las carencias, aparecen las dificultades. Observe. Usted no es un ser humano. Habíamos quedado en que éramos montañas. Y la montaña está ahí, firme, está quieta, en medio de un paisaje. Observe, observe. Solamente véalo, sin calificar, sin decir, uy, qué feo, o uy, qué bonito, o nada, perdón, nada. Observar es un secreto también impresionante de la meditación. Con respecto también a estas cosas que aparecen, está la imagen repetida. Nos ponemos a meditar, nos sentamos a meditar y se presenta algo. Y al día siguiente vamos a meditar y vuelve y se presenta. Y otra vez, siempre aparece la misma imagen, siempre aparece el mismo pensamiento. En vez de ver eso como algo malo, véanlo como algo bueno. Son chismes positivos que nos están señalando. Eso es interesante porque nos están señalando algo con lo que debemos trabajar. Y el ego, en su ánimo de asustarnos, lo que nos está haciendo es un favor. Lo que nos está haciendo es un favor. Sea la imagen repetida, sea las imágenes complicadas, feas, bonitas. No, aquí no hay que calificar. ¿Cuándo han visto ustedes, amigos, una montaña calificando? Cuando uno se convierte en montaña y además está en esa danza con el aire y abandona y es un sabio silencioso. Simplemente observa. Y es el momento y el comienzo a meditar. Y muchas veces también cuando apenas comenzamos a meditar, nos desesperamos. Y nos da piquiña y nos da comezón y además decir, ¿y yo qué hago aquí? Y lo dicen, yo aquí con los ojos cerrados sentado como un bobo. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Es otra cosa absolutamente interesante. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tengo que observar ese desespero. Tengo que analizar ese desespero.
Si me dio la comezón, me rasco, me paso la mano. Si es aquí en la mejilla, me paso la mano por la mejilla, me rasco y sigo, simplemente sigo. Y sí, ¿y por qué estoy yo aquí como una boba? ¿Será porque no obro? ¿Será porque no trabajo? ¿Por qué tengo afán? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? No importa. Vuelvo y repito, si nos da desespero, comezón, nos sentimos bobos, siga meditando, siga meditando, siga siendo esa montaña que danza con el aire, que abandonó todo y que es un sabio silencioso. Ahí no hay un bobo, ahí hay un sabio silencioso. Y usted eso es lo que es, un sabio que observa. Eso es lo que es usted, un sabio que observa. Hay que recordar que el ego es un animal fiero, es un animal complejo, habilidoso. Entonces, nosotros tenemos que tener la tranquilidad. Nosotros tenemos que recobrar y tener ese poder para convertir ese monstruo, ese ego, ese animal, mirándolo de frente, convertirlo en un ángel. Sí, en un ángel, porque esa energía negativa se convierte. Los defectos se convierten en virtudes. Entonces, ese animal fiero lo convierto en un ángel. ¿Y cómo? Solo haciendo esto. Con control, con transformación. Con eso comienza a bajar la fuerza, comienza a disolverse, comienza a transformarse. Y nosotros recuperamos y comenzamos a ser conscientes del poder de esa mente superior. Y comenzamos a recuperar la conciencia y comenzamos a recuperar la memoria y el control. Con esta meditación plácida, tranquila, relajada, feliz, ordenada, sabia. Esta es una meditación que es una estrategia maravillosa donde el ego sabe que no tiene escapatoria. Simplemente no tiene escapatoria. Es software contra software. Y esto se convierte en todo un plan. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito de corazón a que hagan esta meditación práctica para mirar de frente al ego. Hasta un próximo tema y un próximo video.